pedacito, en donde cuando una persona empieza a consumir alimentos tiene tres fases: la fase gástrica, la fase cefálica, la fase gástrica y la fase intestinal. La fase cefálica, que corresponde del 15 al 20 o 35% dependiendo la persona, corresponde a los sentimientos y las emociones que tengan que ver con mi alimento, lo que huelo, lo que siento, lo que escucho, lo que veo. Todo eso tiene que ver directamente a la estimulación que me va a permitir la salida del ácido clorhídrico y empezar la liberación de las enzimas pancreáticas. La segunda tiene que ver directamente con la fase gástrica, donde hablamos de la distensión. Cuando distiendo mi estómago, toco los vasoreceptores del nervio vago y mediante un arco vagal empiezo a estimular la producción de colecistoquinina. También me ayuda a mí a que lo que yo empiezo a comer incrementa mi pH dentro del estómago. Al incrementar el pH del estómago, las células G del estómago empieza a producir gastrina. La gastrina se va a liberar por el torrente sanguíneo y se va a unir a las células cromoafines light. Las cromoafines light van a producir histamina y la histamina se van a ir hasta las células parietales y las células parietales van a producir el ácido clorhídrico. Esta misma gastrina que va viajando por acá y se va por el torrente sanguíneo le va a informar a los adipocitos el inicio de la producción de la propia melanocortina, y la propia melanocortina la producción de la leptina, porque la leptina va a viajar hasta el cerebro para poder estar estimulando el cese de la utilización de la grelina sobre sus receptores y la producción de neuropéptido Y. Entonces, cuando nosotros tenemos hambre, esa distensión que está pequeña y el pH que no se encuentra tan elevado, así como las coloraciones y toda la fase cefálica, empieza a liberar grelina de las mismas células del estómago. De esas células parietales del estómago, la grelina sube y estimula la segregación y la unión de la serotonina, dopamina y oxitocina, obteniendo diferentes resultados y fijaciones frente al alimento. Eso es lo que inhibe la leptina. Cuando ya tenemos la distensión adecuada, recordando que el cardiac, el esfínter esofágico inferior, es cerrado para que no se devuelva la comida, y el píloro también es cerrado para que en un movimiento peristáltico por la segunda y la tercera capa del estómago se empiece a mezclar el ácido clorhídrico que se produjo de las células parietales. Este ácido clorhídrico se produjo de la siguiente manera: yo necesitaba dióxido de carbono, que al ser unido con el agua se produce ácido carbónico, y el ácido carbónico, gracias a que la colecistoquinina actúa con el adenilato ciclasa y produce el adenosín monofosfato cíclico, activa la bomba sodio-potasio, y a la entrada de un sodio brinda su carga energético para liberar el hidrógeno que sale a través de su propio canal hasta la luz del estómago, y a su vez también ese mismo adenilato ciclasa, mediante su receptor específico, libera el cloro. A la unión del ácido del hidrógeno con el cloro generó ácido clorhídrico. Es la única manera de modificar el pH que se encuentra en el estómago. Después de eso, cuando ya está la distensión y el movimiento peristáltico, el píloro, por el mismo movimiento peristáltico, se abre en pequeñas cantidades, pasando pequeñas cantidades de alimento hacia la base de la primera porción del intestino delgado. Por lo tanto, yo tengo que tener en cuenta el páncreas. El páncreas tiene una cabeza, un cuello, un cuerpo y una cola que puede ser pesado entre 60 gramos en mujeres y 70 gramos en hombres. Ese páncreas dentro tiene un conducto pancreático común que se une al conducto hepático común y se localizan juntos en el esfínter de Oddi o ámpula de Vater. Ese páncreas tiene dos posibilidades: ser exócrino o ser endocrino. Si es exócrino, tiene células acinares, tiene acinos pancreáticos que están conectados al conducto pancreático común. Esas células acinares no reticuladas producen lipasa, proteasa y amilasa, y las células reticulares producen bicarbonato. Al mismo tiempo de las células del píloro, cuando empiezan a recibir como quimioreceptores, las células S producen secretina. La secretina viaja hasta las células reticulares del páncreas y producen bicarbonato para desestabilizar al ácido clorhídrico. Y la colecistoquinina, producida por el nervio vago y producida por las mismas células del estómago, va a viajar hasta las células acinares no reticuladas, produciendo la lipasa. Yo debo de tener en cuenta y recordar que debo de tener siempre muy buena movilidad en mi esfínter esofágico, porque si este se llega a estenosar por alcohol, puede haber una autofagotización del páncreas, ocasionando una pancreatitis aguda y que en determinado momento se puede volver crónica, ocasionando una estenosis de la vena porta y generando varices esofágicas en mis pacientes. Al mismo tiempo, la autofagotización puede llegar a degradar ese 2% de los islotes de Langerhans en donde se produce la insulina.
Yo debo de tener en cuenta que también esas enzimas pancreáticas necesitan de 1 a 1.2 litros de agua para poder ser liberadas. Ya que se liberan, aparece toda esta degradación y entonces nos pasamos a la parte del páncreas endocrino. El páncreas endocrino tiende a producir en los islotes de Langerhans, tiene varias células alfa, células beta y células delta. En las células alfa yo produzco glucagón, en las células beta produzco insulina y en las células delta produzco somatostatina. La parte del glucagón me ayuda principalmente en la liberación de glucógeno cuando hay baja glucosa para seguir utilizando lo que yo lo tengo. Cuando está la insulina muy arriba me ayuda en la producción de glucógeno para almacenar glucosa porque tengo posibilidades de hacerlo. La insulina se produce en las células beta y para producirla tengo que entrar entonces hasta la célula e irme al núcleo. Tengo mi gen de la insulina y el factor de crecimiento insulinímico activa la expresión de la insulina, pero a esa insulina es una prehormona en la cual es inmadura. Tiene 3 hélices, hélice alfa, hélice beta y hélice C. Cuando pasa el aparato de Golgi se corta la hélice C porque quedan unidas las hélices alfa y las hélices beta a través de puentes de disulfuro. Ese péptido C puede ser monitoreado para investigar si el paciente está utilizando insulina exógena, ya que ese péptido C y la insulina tienen que tener el mismo nivel de producción. Esa insulina es guardada en vesículas por el aparato de Golgi y para poder excretarla, si me voy a la célula beta, tengo que tener que hay 4 transportadores de glucosa. GLUT1, GLUT2, GLUT3, GLUT4. El GLUT1, GLUT2 y GLUT3 no son dependientes de insulina. GLUT4 sí es dependiente de insulina. El GLUT1 mayormente lo encontramos en el eritrocito y en el cerebro, y GLUT2 lo podemos encontrar en las células beta. Cuando la glucosa atraviesa ese GLUT2 se transforma en glucosa 6-fosfato para que no se pueda regresar. De glucosa 6-fosfato pasa lo que es fructosa 6-bifosfato, gliceraldehído, piruvato, entra al ciclo de Krebs. En el ciclo de Krebs genera todo lo que son los nicotiamina y dinucleótido con sus hidrógenos, pasa a la cadena respiratoria y produce ATP. Cuando la célula beta tiene el ATP, en la bicapa lipídica de la célula beta tienes 2 proteínas, SUR1, que es un receptor que mide los niveles de ATP, y los canales sensibles de potasio. Los niveles de ATP que recibe el SUR1 van a hacer la señalización de ver cuánta insulina yo voy a producir. Así que cuando llega, por ejemplo, el ATP a SUR1, estimula la salida de potasio, esa salida de potasio permite la entrada del calcio y se da el potencial de membrana para que pueda excretarse principalmente la insulina. Y de esta manera yo ya tengo la insulina que me va a ayudar en muchas funciones. De esto, el último posicionamiento es la somatostatina, y de que empiezas a consumir el alimento en un tiempo de 30 minutos, que empieza la primera señalización de leptina y que termina la digestión, pasan 2 horas. Por eso es que mi paciente tiene que comer y entrenar en un tiempo de separación de 1 hora a 2 horas, dependiendo lo que haya consumido. Puede ser más prolongado o puede ser un poco más corto, para que pueda activarse la somatostatina y te inhiba que estés entrenando todavía en proceso de digestión y que no se absorban los nutrientes necesariamente. Eso aprendimos el día de hoy. ¿Duda?